el año pasado más allá del proyecto de digitalización, la CONAVIP que ahora empezó con unos fondos para digitalización. Tengamos en cuenta siempre que si nos vamos a presentar uno de estos fondos tenemos que presentar algo interesante. Acá digo algo que no me ha pasado armando proyectos o recibiendo proyectos de digitalización, es nunca propongan digitalizar, no sé, tenemos una gran colección de libros publicados por La Nación en 1910, porque son libros que están en todos lados y no tiene sentido. Propongan, como decía anteriormente, no sé, las actas de fundación de la asociación civil que esté con una biblioteca popular, del pueblo, bueno, como decía, material único que sea representativo de la institución, de la zona donde estén ustedes, y que, bueno, tenga un interés o no, pero pueden hacerlo tanto por el lado de la preservación como por el lado de, bueno, es un material que consultan mucho, pero no les podemos enviar copias, la gente no puede venir, que eso es, bueno, ahora con la pandemia algo bastante importante. Y avanzando un poco en el tema de qué necesitamos para poder digitalizar. Bueno, acá en la imagen van a estar viendo, eso es un escáner, do it yourself se llaman, son hechos a través de un proyecto internacional, que uno puede bajar planos de internet, se construye básicamente con materiales eh, del ICI, de la ferretería y de la maderera que podemos encontrar casi en cualquier lugar. Tiene un costo, no les puedo decir ahora un número porque, bueno, con todos los temas de inflación y eso, y hace un par de años ya que no construimos uno, pero es algo que pueden llegar a armar a mano. Y después, bueno, sí tenemos la parte de las cámaras, que se puede extender de entre 20.000 pesos a 80.000 pesos, dependiendo de lo que se pueda adquirir o lo que haya en el momento para comprar. Pero lo importante no es tanto el equipamiento, porque, bueno, el escáner se ve muy bonito, tenemos las cámaras y eso, pero capaz podemos armar algo con muchos menos recursos. Va a depender mucho de la colección que tengamos. Por ejemplo, no es necesario adquirir todo este equipamiento, este escáner, una computadora, si lo que tenemos son para digitalizar 10 libros de actas de la asociación civil que funciona con la biblioteca popular en la que trabajamos, por ejemplo. Ahí podemos buscar que diferentes personas nos ayuden con algunos recursos diferentes. Acá en esta filmina pueden ver el concepto básico del funcionamiento de un escáner de libros en B. Eso sí, no intenten escanear libros en un escáner plano, no lo intenten. Es malo para el libro, es malo para el escáner y también para el resultado final que les va a terminar dando. Sí, si tienen documentos planos es otra historia, pero lo que importa con el escaneado de libros es el concepto de si vamos para hacer un trabajo rápido, si uno tiene dos cámaras, es mucho más eficiente. El libro siempre lo vamos a tener abierto en B, generalmente a unos 100 grados, que esto es para evitar reflejos, pero también es un ángulo donde no vamos a afectar desde la parte de la conservación al libro en líneas generales. Ahora, todo esto lo pueden pensar de otra forma. Si tengo solo 10 libros para escanear, puedo pedirle a algún conocido de la biblioteca que sea fotógrafo capaz, que venga una vez a la semana con la cámara, con algún equipo de iluminación, que pueden ser tanto de fotografía o pueden buscar algunos otros, porque pueden ser capaz alguien que tenga eh, tubos de iluminación de los que se utilizan en el techo y se los pueda prestar justo para hacer esto. No necesariamente van a tener siempre que tener un vidrio entre la cámara y el libro, va a depender de las hojas, pero se pueden ir arreglando, capaz con eh, una tirita de Mylar, que es un plástico que se utiliza en conservación principalmente para libros, para ir sujetando las hojas, ir sacando a los libros desde un lado, lo dan vuelta, le sacan al otro lado. Obviamente, bueno, es un trabajo que va a ser más largo, pero con cualquier cámara que utilice un fotógrafo va a resultar bien. Y si se trata incluso de un libro, pongamos, de 20 por 15 centímetros, un tamaño estándar del libro,
y una cámara de un celular de alrededor de 20 megapíxeles, un celular de gama media alta. También lo podrían llegar a hacer a mano, les va a tomar un poco más de trabajo en la parte de postprocesado, pero pueden llegar a tener una calidad más que aceptable, ya que después en todo el trabajo del postproceso es donde ustedes le van a poder dar realmente todo el tema de accesibilidad a ese material. Tengan en cuenta que hay bibliotecas gigantes que digitalizan 20 libros al mes. Hay proyectos más chicos que digitalizan 60 libros al mes y quedan con la misma calidad. Esto va a depender mucho, bueno, de cómo lo venga haciendo el personal que lo trabaja, el software que utilicen, etcétera. Es algo que hay que dedicarle tiempo. Cuanto más tiempo se le dedique, mejor va a quedar el material. Y cuando se trata de material único que tenemos que preservar, le tenemos que dedicar todo el tiempo que sea necesario. Después, pasando un poco más a, bueno, tenemos documentos planos. Eso por suerte es lo más sencillo. Ahí van a tener dos tipos de escáneres principalmente. El de la fotografía, por ejemplo, es un escáner Epson para fotografías principalmente, que permite hacer diapositivas, bueno, negativos, fotografías en papel comunes, que capaz está bueno si ustedes hacen un proyecto de digitalización de fotografías del barrio, de las familias, bueno, de la gente que vive alrededor. De la misma forma que ustedes pueden buscar a alguien que les preste o venga a ayudarles con una cámara de fotografía, capaz tiene alguien que les pueda prestar un escáner. Si no, no necesariamente necesitan para fotografías en papel un escáner de este tipo, pueden utilizar alguno más barato o incluso los que vienen con las impresoras multifunción. El resultado final, bueno, se los va a dar el proceso y el tiempo que ustedes le dediquen a arreglar la imagen. Y si es documento de archivo, bueno, ahí sí estamos un poco más complicados en el país. Los escáneres tamaño A3, que son 2 hojas A4, los únicos que hay son de alrededor de 75.000 pesos. Pero bueno, nuevamente, es algo que si ustedes planean y presentan a un fondo, pueden capaz plantearlo no solo con su institución, sino con alguna otra, presentar un proyecto de escanear material de diversos lugares, o no solo capaz el material que ya tenga la biblioteca, sino ofrecer a la gente de la comunidad que traiga estos materiales y hacerlo en conjunto. Y bueno, pasando un poco más al tema de software. Acá tenemos una variedad pequeña pero grande. Está todo lo que es el software libre, funciona de lo más bien, y también hay software privativo, bueno, de pago básicamente, más que nada, que funciona más que excelente, pero tiene unos costos bastante prohibitivos, de alrededor de $100 y empezando por ahí. Pero es donde, una vez que ustedes ya tienen la imagen escaneada, es donde más pila le pueden poner desde la parte de trabajar en comunidad, con la comunidad de la biblioteca, o organizar un evento para trabajar el postproceso de este material. Lo principal van a tener que es la parte de ordenar las imágenes, editarlas, trabajarlas para que queden en general en blanco y negro, que les va a dar un contraste bueno para la lectura y después para el reconocimiento de los caracteres. Bueno, para el postprocesado, generalmente lo que utilizamos se llama Scan Tailor. Esto nos permite poner la imagen en blanco y negro, enderezar las hojas, hacer algunas correcciones, etc. También tenemos el GIMP, que capaz algunos los conozcan, es como el Photoshop para hacer edición. Y bueno, hay un software pago que se llama Fine Reader, que sirve tanto para esto como para la parte de reconocimiento de caracteres. Y para reconocimiento de caracteres y armar el PDF final, bueno, está el... Perdón, se me apagó el auricular. Para el reconocimiento de caracteres y el armado del PDF tenemos el GScan to PDF o el OCR Feeder. Son dos software libres que no tienen ningún costo. Y nuevamente tienen las opciones pagas, que es el Fine Reader o el Adobe Acrobat, que
que hay que tenerlos como opción porque capaz tienen a alguien que trabaja en diseño, algún conocido o alguien que utiliza la biblioteca y le pueden pedir que les dé una mano con, por ejemplo, el Adobe Acrobat, que si hacen diseño gráfico seguramente lo tengan. Y después capaz está la parte más complicada, incluso para algunas instituciones grandes, que es lo que trabajamos mucho en Wikimedia Argentina y en lo que empezó el proyecto, que es donde almacenamos y exhibimos todo este material que digitalizamos. Ahí principalmente van a tener dos opciones. Desde ya descarten utilizar Google Drive, Dropbox, etcétera, no son buenas soluciones que ayuden con la preservación digital en el tiempo. Las dos opciones que siempre doy, bueno, Wikimedia Commons, trabajo para Wikimedia Argentina, así que es lo primero que voy a hablar. Otra opción es Internet Archive, que es un proyecto que se encarga de, bueno, resguardar páginas web, pero también trabaja mucho con el tema de resguardar y digitalizar libros. Ambas plataformas les van a permitir subir todos los libros mientras estén en dominio público. Eso es algo que siempre va a tener que tener en cuenta en cualquier proyecto de digitalización. Por favor, si en algún momento me paso del tiempo, me interrumpen por el audio. Wikimedia Commons es el repositorio multimedia que alimenta a todos los proyectos de la Fundación Wikimedia. Esto es Wikipedia, Wikidata, Wikiviajes, Wikidiccionario. Bueno, tenemos unos 11 proyectos. Es un repositorio abierto multimedia con más de 65 millones de archivos de audios, PDFs, videos, imágenes, etc. E Internet Archive, que guarda tanto páginas como libros en PDF, están a cargo de o llevan mayormente un proyecto que es la Open Library de Estados Unidos, que trabaja con un montón de bibliotecas importantes de ahí, que en la pandemia trabajaron mucho el tema de hacer préstamos online de libros. Y otro proyecto muy interesante que pueden tener para utilizar y que es muy bueno para el tema de la preservación de todo este material que digitalizamos es Wikisource, otro de los proyectos de Wikimedia que les va a permitir este texto que tenemos en imagen, en formato PDF, moverlo a un formato nativo digital, en formato wiki, digamos, de la misma forma que uno edita Wikipedia, que lo que les va a permitir es después transformarlo nuevamente en PDF o en EPUB, en MOBI, cualquier formato electrónico, pero principalmente ya al tener toda esta parte digital, sabemos que a través del tiempo lo vamos a poder seguir transformando de forma automática, preservándolo y no nos va a quedar un archivo por ahí guardado que en 20 años queremos abrir y ya no nos abre, como nos puede pasar con los CDs o un microfilm si no tenemos una máquina para reproducir microfilms. Si quieren hacer, sé que han dicho de hacer las preguntas al final, pero ahora estoy leyendo el chat, si quieren hacer alguna, la pueden ir tirando y se las puedo responder mientras. Por favor, las preguntas al chat, así es más fácil para todos. Gracias. Bueno, yo en la presentación ahí les dejo lo que es mi correo, si nos quieren contactar, etcétera. Y vuelvo a la ventana para verlos a ustedes. Bueno, nada, principalmente tengan eso de la parte del contexto, tanto si tienen un presupuesto o no, trabajen todo el material que sea importante para esa comunidad de la biblioteca. Pueden arreglársela capaz con un celular, dependiendo del material que tengan, pero hay que tener en cuenta que no es solo sacar una fotografía y armar un PDF y ya está, es todo un proceso largo, como les fui diciendo. Está la parte de la fotografía, la parte del procesamiento, después el armado del PDF, que si uno le hace los R, que es el reconocimiento de caracteres, lo que va a permitir es que en cualquier plataforma que lo subamos a internet, incluso en Drive, cuando hacemos una búsqueda nos reconozca el texto que está dentro y eso es lo mínimo que tenemos que hacer cuando tenemos un material para que realmente esté digitalizado y lo podamos utilizar. Y después, bueno, hay un montón de plataformas gratuitas, entre ellas Wikisource o Internet Archive y Commons para subir este material. Para que se den idea, cuando en 2015 comenzamos a trabajar con la Academia de Letras,
que es esta institución gigante, importante, que está a la vuelta del museo que está ahí cerca del, bueno, el Parque 3 de Febrero, ahí en Recoleta. Ellos ahora ya llevan digitalizados más de 1.250 libros. Bueno, les prestamos un escáner de libros, empezamos con unas cámaras que costaban en ese momento 6.000 pesos, fuimos actualizando ese equipamiento, pero ellos tampoco tenían, y era lo más importante capaz, dónde almacenar todo este material. Todos estos 1.200 libros están en Wikimedia Commons y ellos lo van enlazando desde el catálogo. Yo la presentación se las puedo compartir, no hay ningún problema. Lo tiene la gente de la organización, igual se las paso, o me la pueden pedir por correo. Bien, derecho de autor. Ahí es un tema bastante importante de derecho de autor. Tengan en cuenta que el derecho de autor en Argentina para los libros van a ser 70 años después del fallecimiento del autor. Así que estamos hablando básicamente de libros anteriores en general a 1940, 1930 en línea general. Depende de cuándo haya fallecido, pero por ejemplo nosotros trabajamos 1925 para atrás estrictamente para no tener ningún problema. Así que eso lo van a tener que tener en cuenta porque muchas bibliotecas no tienen material tan antiguo. Y si tienen un material moderno que ha sido publicado ya de forma masiva, que lo puede tener capaz alguna de las bibliotecas nacionales o eso, ahí, para ser directo, no se preocupen por digitalizarlo. Lo que vale es ese material único que pueden tener ustedes. No tiene capaz mucho sentido ponerse a digitalizar, como decía antes, algún libro específico de una colección de la Nación de 1910, porque lo van a tener otras instituciones y capaz el contenido de ese libro, que no sea la misma edición, ya se va a conseguir. No sé si me perdí alguna pregunta en el chat. Sí, Mauricio, acá consultan qué libros se pueden digitalizar y qué porcentaje se digitaliza, y también sobre el derecho de autor. Bien, eso va a depender de cada institución. Generalmente uno va a priorizar lo que utilizan los usuarios, lo que esté más en peligro de dañarse, no, capaz no por antiguo, para que se den idea, es mucho más fácil trabajar en la digitalización de un libro de pergamino del 1800 o del 1700 que con un libro de 1940 por la acidez del papel. La primera vez que agarré un libro de pergamino tenía un miedo terrible, quería agarrar a la conservadora y tenerla al lado mío, y al final resultó una pavada. Pero sí con libros capaz en 1930, 1920, obras más comunes como pueden ser las obras completas de Sarmiento, me la pasé transpirando porque daba vuelta a las hojas y se querían romper en pedazos. Así que capaz los libros más antiguos que se hacían también, no solo bueno, con pergamino, sino con trapo, es más fácil la parte de la conservación y de la digitalización, y por suerte también tenían márgenes más anchos. ¿Cómo iniciarnos en la digitalización en nuestras bibliotecas? Perdón, y volviendo al porcentaje que se digitaliza. Bueno, en general uno va a digitalizar todo lo que pueda, todo lo que sea necesario. Depende mucho, bueno, va a depender de los recursos, siempre priorizándolo, pero si uno puede digitalizar la mayor parte de la colección propia que tiene, mejor, es más accesibilidad para el resto del mundo. Por ejemplo, en la Academia de Historia se está trabajando principalmente la digitalización de toda la colección propia, que uno tiene los derechos, entonces no hay ningún problema. Y por otro lado, se va trabajando en libros que piden usuarios o que vemos que son requeridos y no están digitalizados por otras instituciones y son más difíciles de conseguir capaz nuevos, usados o nuevas ediciones. Pero tengan la ley de derecho de autor, la 11723, al lado, consúltenla, ahí van a tener que ver autor por autor, especialmente si van a trabajar en algo que son revistas. Tengan en cuenta que si son documentos públicos como actas de fundación y ese tipo de material, no hay ningún problema porque están en el dominio público. Para Perfecto, iniciar, gracias. Sí, después preguntan cómo podemos iniciarnos en la digitalización en nuestras bibliotecas. bien, primero revisen bien su colección, conózcanla,
una vez que la conocen, hagan esa evaluación, como dije al principio, de qué es lo interesante para su comunidad. Sepan bien qué es lo que quieren hacer, cuántos volúmenes tienen, escriban por qué tiene un valor. Ahí empiezan a organizar, bueno, quién de la gente con la que trabajo alrededor o de la gente que consulta la biblioteca le interesa y puede darnos una mano. Pongan todo bien por escrito y estén atentos a cuando abran un fondo de digitalización, o pueden ir viendo ustedes qué material pueden conseguir, porque capaz ya tienen una cámara de fotos que utilizan en la biblioteca para alguna otra cosa, pueden ir digitalizándolo y pueden pedir solo fondos para, por ejemplo, comprar una computadora y hacer todo el postprocesamiento, que bueno, obviamente si una computadora es más potente nos agiliza bastante el tiempo del postprocesamiento y todo eso. Muy bien, acá preguntan también si considera que es posible achicar la brecha digital. Bien, para achicar la brecha digital tenemos que hacerlo desde varios lados. La digitalización es uno de los puntos, pero bueno, también tenemos los problemas de conectividad que tenga cada lugar, de accesibilidad bueno, a la conexión y a la tecnología para poder, bueno, las computadoras, ¿no? Para poder conectarse. Pero bueno, si podemos trabajar alguno de los puntos, ya estamos haciendo más que un gran aporte. Por ejemplo, nosotros desde Wikimedia Argentina, con la gente de UNESCO, empezamos un proyecto el año pasado, que es, bueno, tenemos todo este material digitalizado en dominio público, ¿cómo llegamos a la gente que no tiene internet? Entonces empezamos a hacer una serie de pendrives que tienen alrededor de unos 400 archivos de estos con los que digitalizamos. Hicimos con la gente de UNESCO unos cuadernillos de estudio para nivel primario, secundario y para docentes. Y nada, se enviaron estos pendrives para que la gente, especialmente de escuelas rurales, puedan trabajar con ese material, no solo verlo, sino hacer actividades de diferentes tipos. No le tengan miedo a las computadoras, todo el software se aprende tarde o temprano, y ahora con todo este tema de la pandemia, la mayoría tuvo que aprender sí o sí. Es cuestión de tiempo agarrar la experiencia a todos los softwares, en general funcionan igual, pero lo importante es tener el concepto de saber que, bueno, el texto tiene que dar de tal forma específica, que tenemos que saber que si tenemos que hacer reconocimiento de caracteres, que es importante, y dónde lo vamos a subir. Siempre podemos ir mejorándolo, por eso también es importante hacer lo posible para resguardar cada proceso de digitalización, las imágenes iniciales, cada etapa intermedia, porque capaz sale un software nuevo, aprendemos algo nuevo y podemos volver atrás y mejorar ese material. Sobre el analfabetismo digital, no sé si hay mucho que les pueda decir. Eh, ahí sí que no hay mucho que les pueda decir, creo realmente. Lo digital no es si creo que va a suplantar el papel, lo va a hacer tarde o temprano, de eso no me cabe duda. Ahora especialmente en esta pandemia lo estamos teniendo que hacer a la fuerza. Capaz no en todos los ámbitos, pero tarde o temprano va a reemplazar el digital. Ya los libros básicamente no nacen en papel, nacen en digital y pasan al papel. Así que lo digitalizado, Consulta, sí, ¿dónde se guarda lo digitalizado? bien, ahí tienen dos partes. Primero es donde nosotros vamos a hacer el proceso, la computadora en la que trabajemos o que pueden ser varias. Y después el archivo final, que es donde lo pueden subir a otras plataformas, como había dicho, Wikimedia Commons o Internet Archive, que es donde va a ir la gente a consultarlos. Pero es importante que el material que ustedes hicieron de producción tenga donde guardarlos, que capaz es difícil porque dependiendo del volumen van a requerir más equipamiento de informática, pero bueno, es algo que tienen que tener en cuenta cuando compren o consigan la computadora. De todas formas, si el volumen es poco, pueden utilizar un servicio en línea y tener en cuenta que lo van a tener que ir migrando con el tiempo. Bueno, y la Sí, última consulta de Carlos Hortz, si vamos camino a bibliotecas híbridas. sí, acá en Latinoamérica estamos un poco más atrasados con el tema de las bibliotecas híbridas que ofrezcan préstamo físico y digital.
Hubo varios intentos, incluso la Ciudad de Buenos Aires empezó a pagar un servicio para que la gente pueda tomar libros digitales prestados, pero no funcionó. Todavía no hay suficiente gente que necesite o quiera utilizar estos libros digitales, pero tengamos en cuenta que hay, capaz, no siempre tenemos que hablar de libros. Las bibliotecas universitarias trabajan mano a mano con los repositorios digitales de cada universidad, que son muy, muy importantes y cada día van tomando más lugar. Todo lo que se publica en las universidades, ya sea de tesis, papers, cualquier cuadernillo, incluso interno de las cátedras, termina en el repositorio digital, es nativo digital y se guarda ahí, así que es parte de los servicios que ofrece la biblioteca. Por más que no se llame una biblioteca digital, el repositorio es parte de eso. Y ya está, bueno, todas las bibliotecas universitarias lo tienen y las instituciones de a poco lo van sumando. Existe el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, que tiene en parte toda la parte de archivo histórico, donde también se van sumando esos materiales. Bueno, Mauricio, agradecemos tu exposición, muchas gracias por participar y realmente muy interesante todo el tema que expusiste. No, por favor, y cualquier cosa me escriben, estoy para sus consultas, lo mismo Wikimedia Argentina, nos escriben, nos piden y vemos qué podemos hacer. Lo peor que les podemos decir es que no, así que acá estamos. Bueno, muchísimas gracias. Ahora doy lugar a mi compañera que va a presentar a las próximas expositoras. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Bueno, comienzo. La biblioteca tiene un rol social intrínseco e indiscutible, y por esto debe estar atenta a las necesidades de los integrantes de la comunidad y obviamente a los procesos sociales que la atraviesan. Es por esto que frente al fuerte y bienvenido, necesario, esperado cambio de paradigma sobre la relación entre los géneros, lo no al reconocimiento de identidades géneros ricos sexuales, que hoy se da y ya no se oculta. Las bibliotecas, en su carácter social e inclusivo, no pueden quedar al margen y deben incorporar la perspectiva de género de manera transversal en su guión. Para hablarnos de ello, están aquí con nosotros dos compañeras que son miembros de la Biblioteca Popular Nuestra América de la Ciudad Mateu, Partido de Escobar, quienes nos hablarán sobre la perspectiva de género en las bibliotecas, pero también sobre el abordaje de violencia contra las mujeres. Ellas son María Luján Ferrere, bibliotecóloga, voluntaria en Biblioteca Popular Nuestra América de Mateu y es integrante colectiva de bibliotecología. Y Patricia González, quien es miembro de la comisión directiva de la Biblioteca Popular Nuestra América de Mateu y miembro de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos Región Norte. Bueno, le damos paso a María. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, antes que nada, agradecer esta convocatoria, agradecer a Gladys, a Melanie, a Gustavo, Patricia, ¿sí? Y a Norma Cancino, la profesora que nos convocó también para estar en esta charla tan interesante y, bueno, esperamos poder cumplir con sus expectativas. Yo lo que vamos a hacer ahora, voy a compartirles una presentación, es pequeña, para contarles un poco cómo abordamos la perspectiva de género desde la biblioteca, cómo la implementamos puertas adentro con nuestro equipo y cómo tratamos de brindarnos a la comunidad con perspectiva de género. ¿Están viendo ahí? No sé si lo ven, ¿alguno me podría decir? No, por ahora no se ve. Todavía no. A ver, pruebo de vuelta.
Sí, dicen que se ve la presentación. Sí. A ver. Bien, ahí creo que lo están viendo, ¿no? Bueno, Patricia nos va a comentar un poquito de cómo aplicamos en la biblioteca la perspectiva de género en lo que es el equipo de trabajo y cómo nos relacionamos entre nosotras. Pato, ¿estás por ahí? Gracias, Luján. Buenas tardes a todos, todas, todos. ¿Cómo están? La verdad que es muy enriquecedor todo lo que se está hablando. Creo que comparte Luli mi perspectiva de que realmente es muy interesante todo lo hablado acá y nos llevamos unas cuantas cositas para la Biblia. Yo estoy desde el celular, estoy con algunos problemas técnicos y yo no estoy viendo la presentación desde el celular, pero no importa, yo las tengo acá desde mi computadora y si ustedes la están viendo, no sé si la están viendo, Lu, ¿se ve la presentación? Estimo que sí, yo la estoy viendo. Sí. ¿Alguien puede confirmar que se ve? Tampoco puedo ver los mensajes. Sí, se ve, se ve. Hola. ¿Se ve? Bueno, bárbaro. Nada, Lu anda pasando a medida que yo voy hablando, si querés, total son pocas láminas. No, perdón que interrumpa, no se ve, no sé, hay algunos que lo pueden ver y otros que no. Ah, ok. Bueno, podemos hacer la presentación sin el PowerPoint, no se hagan problema porque igual es muy cortito el Power en sí, lo importante es lo que vamos a hablar. Disculpen, para compartir la pantalla tienen que confirmar el audio y ahí seleccionar tu pantalla completa y seleccionar compartir para que lo podamos ver entre todos. Sí, es que lo estoy compartiendo así, ¿eh? No sé si... A ver ahí. ¿Ahí lo están viendo? Yo no lo veo, pero como estoy desde el celular, por ahí puede tardar un poco. Me pasó con las otras presentaciones que no las veía enseguida. Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, perfecto. Bueno, yo no la veo, pero no importa, continuamos, no pasa nada. Bueno, nada, antes que nada quería contarles un poco dónde estamos ubicadas. Nuestra biblioteca popular está ubicada en Mateu, somos la Biblioteca Popular Nuestra América de Mateu, en el partido de Escobar, y yo no sé si todos conocen dónde queda Mateu, en el partido de Escobar. Es un pueblo muy pequeño, de solamente 22.000 habitantes actualmente, y es un pueblo casi rural. Por lo tanto, tiene sus características particulares. Es por eso que cada vez que tenemos que pensar en las estrategias de cómo abordar estas temáticas que son tan sensibles, tanto como la diversidad de género y el tema de la violencia contra las mujeres, las diversidades también, tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? Que es un lugar muy tradicionalista, de hecho se pueden ver caballos y gauchos por la calle, es bastante machista la sociedad en sí, hay una subordinación en general de la mujer hacia el varón, a pesar de que, bueno, hemos avanzado bastante con estos cambios de paradigma, como lo mencionaban en la presentación. Acá hay todavía una cultura muy machista y muy conservadora en muchos aspectos. Hay una presencia muy importante de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica cada vez más. Por lo tanto, cada vez que hacemos algún tipo de campaña de concientización o de sensibilización, como lo va a explicar más en profundidad Luján,
tenemos que tener en cuenta todo este componente social que es el protagonista de este tejido, ¿no? de los vecinos de Mateu. En cuanto, por ejemplo, a nuestra participación con respecto, hay algo muy interesante que nosotros estamos realizando, que además de promocionar los contenidos relacionados con la ESI, organizamos el espacio de forma inclusiva dentro de la biblioteca, comunicamos de manera inclusiva nuestras redes sociales y cartelería, promovemos colecciones con perspectiva de género, tenemos en nuestra biblioteca ejemplares sobre feminismo, sobre perspectiva de género, visibilizamos autoras mujeres del colectivo LGBTIQ+, hacemos capacitaciones y también participamos de la mesa en la mesa interorgánica de mujeres y de género y de disidencias del Partido de Escobar. Y yo me voy a detener un poco acá para comentar lo importante de esta participación de la biblioteca en este espacio, porque aparte tenemos la posibilidad de poder construir políticas en cuanto a violencia contra la mujer y de género dentro del municipio, junto con otras organizaciones y junto con organismos municipales. En esa construcción está nuestra perspectiva y nuestro punto de vista desde nuestro lugar de construcción. Por suerte, bueno, Escobar es muy amigable, somos un municipio que es muy amigable con estas temáticas, por eso conforman este tipo de mesas donde pueden participar diferentes organizaciones, tanto políticas como sociales, y así hacer un trabajo muchísimo más profundo en la comunidad, teniendo en cuenta todas estas particularidades, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, también dentro de la biblioteca, algunos de nosotras estamos realizando, por medio de una universidad popular del Partido de Escobar, que nos ha facilitado unas becas, estamos cursando la diplomatura de políticas de género. Esto de la formación, ¿no? Tanto de los bibliotecarios como de los voluntarios. En mi caso yo no soy bibliotecaria, yo soy simplemente voluntaria y miembro de la comisión directiva. Es muy importante poder capacitarse formalmente en un ámbito académico con respecto a estas temáticas. O por lo menos nosotros así lo estamos considerando, porque eso nos ayuda a darle más todavía fuerza, perspectiva y más estructura a estas temáticas dentro del trabajo de la biblioteca. Por otro lado, participamos, en realidad participamos de todo tipo de capacitaciones que nos puedan brindar desde otras organizaciones o mismo, habían mencionado Fundación Williams recientemente. Nosotros recibimos un premio estímulo de parte de Williams por las prácticas que nosotras estamos realizando en cuanto al trabajo de violencia contra las mujeres y de diferentes trabajos que estamos realizando en ese aspecto. Nos parece muy importante tener este termómetro de lo social todo el tiempo en cada cosa que hacemos y en cada actividad que hacemos, horizontalmente, o sea, transversalmente, estamos poniendo la temática todo el tiempo. Por ejemplo, también los jardines de infantes nos invitan en el contexto de la maratón de lectura a participar de las actividades, hacer actividades en los jardines, y también dentro de la lectura de los cuentos elegimos textos donde haya
algún componente donde podamos también incluir esta perspectiva. ¿Sí? En todas las actividades tratamos de poder incluir algo de esta perspectiva, no solamente de cuestiones de género y de la prevención de violencia, sino también sobre derechos humanos mismo también. Tenemos una efemérides donde hacemos muchas publicaciones de recomendaciones de por un lado tenemos, lo de la efemérides, que tenemos fechas puntuales donde hacemos publicaciones, y por otro lado tenemos también la parte de recomendación de libros donde incluimos textos feministas o con perspectiva de género o de ESI mismo también. Pero bueno, teniendo en cuenta este contexto que ya había hablado antes, hay temáticas donde sabemos que no podemos abordar. Por ejemplo, la ILE, la interrupción legal del embarazo, si bien en Escobar existe el protocolo ya, no es una temática que nosotros vamos a abordar, por ejemplo, entre algunas otras, dentro de lo que es Mateu, por este contexto que expliqué al principio, ¿no? Por la composición, digamos, social que tiene este municipio, y nosotras pensamos también que para que una biblioteca sea popular también tenemos que estar abiertas o que no sea ninguna limitante para que nadie se acerque. Como hay temas que son muy controversiales, si bien nosotras tenemos una postura con respecto a determinados temas, porque somos feministas, todas las que la integramos en la comisión directiva y tenemos ese enfoque, no somos una biblioteca abiertamente, no nos nombramos una biblioteca feminista, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo lo hacemos a través de nuestras actividades. Sí, hay que siempre estar midiendo cómo comunicamos, cómo planificamos las actividades en función a esto que es tan importante. Bueno, no sé si quieres seguir vos explicando más cómo realizamos las actividades, ¿te parece? Sí, gracias, Pato. No, de nada, gracias. Bueno, yo voy a hablar un poquito de lo que le ofrecemos a la comunidad, ¿no? Con esto que estaba charlando Pato, de cómo implementamos o tratamos de implementar y ofrecer a la comunidad servicios con perspectiva de género. Por ejemplo, realizando la escucha activa de usuarias, ya sea usuarias o quizás mamás que se acercan a la biblioteca en busca de sus hijos, hijas. Cuando hay momentos de talleres, siempre tenemos el lado de la escucha muy presente, porque quizás no implícitamente, pero nos hacen saber que están quizás sufriendo alguna situación y porque saben que en la biblioteca encuentran un espacio de escucha. Bueno, estar eso, ¿no? Atentas a cada situación que se nos pueda presentar de alguna persona que necesite ayuda. También tenemos campañas en las que exponemos material gráfico en puntos centrales de confluencia, tanto de jóvenes y adultos, como ser el Centro Comercial de Mateu. Pato nos contaba que es un pueblo pequeño, tiene un centro comercial bastante pequeño también, pero nosotras en cada fecha especial tratamos de hacer campañas de concientización, de prevención de violencias y de abuso. Siempre también, como mencionaba Pato, tratando de quizás medir un poco la forma en que comunicamos, tanto con la cartelería como con los colores. Quizás en la última campaña que hicimos, que más adelante vamos a mostrarles unas fotos, no elegimos usar los colores que siempre se suelen usar en campañas feministas, que quizás es el verde y el violeta, sino que pintamos la cartelería de un color más rosita, más amigable, para que todos, todas y todes se detengan a leer esto, porque quizás ven esos colores y pasan de largo. Entonces consideramos que es necesario llegar a todos, todas y todes. También realizamos acciones de sensibilización en la comunidad,
brindamos talleres, charlas, bueno, otro tipo de intervenciones como pintar murales con niñez del municipio, con la prevención de abusos en la niñez. Y en forma mensual funciona en la biblioteca el Círculo de Mujeres, que fue creado por una compañera, Merlina Chocarro, que es autora del libro También ya no quiero esto, en prevención de violencias, es voluntaria de la biblioteca. Y en estas convocatorias mensuales lo que tratamos de hacer, ahora en forma virtual, ¿no? Trabajamos distintos ejes, como ser la autoestima, prevención de violencias, comunicación que nos suma, violencias sutiles. Se toma cada eje que vamos a tratar, que es consensuado entre los participantes, la forma de abordaje que vamos a tener sobre cada eje, y también luego se crea material propio de promoción y formación que está disponible en las redes sociales de la biblioteca. Se forman apuntes para que luego estos talleres, y la idea de este círculo de mujeres es que sea replicable. Contarles también que este círculo, a través de Fundación Williams, que la nombraban anteriormente, accedimos a una convocatoria en la que fuimos premiadas por práctica transformadora, y bueno, a través de esto luego estuvimos en las jornadas TAP de Mar del Plata, estuvimos presentando esta práctica en la Feria del Libro de Buenos Aires, nos abrió varias puertas, ¿sí? Y porque se entiende que es una práctica que tranquilamente se puede realizar en cualquier otra organización, ¿sí? Teniendo quizás estos apuntes o estos material, o creando propio material, se puede replicar tranquilamente. Que les voy a mostrar algunas de las intervenciones. En este caso fue el último 8 de marzo que lo hicimos en el centro comercial, ¿sí? También contarles que nos parece muy propicio el momento que estamos viviendo, como para poder tener este enfoque de género en las bibliotecas, ¿sí? Es un momento en que políticamente se gestionan recursos para implementar el enfoque, y el sector bibliotecario está respondiendo a esta etapa también, por ejemplo, con la implementación de los ODS en la Agenda ONU 2030, que en nuestro caso, bueno, hacemos hincapié en el ODS número 5, que es lograr la igualdad de género en mujeres y niñas. Y en la mayoría de las organizaciones del sector bibliotecario se están creando comisiones internas de género, por nombrarles alguna. ABRA tiene su comisión interna de género, con el objetivo de capacitar a los profesionales de la información. Entonces creemos que es un momento muy propicio para que en todas las bibliotecas, tanto bibliotecarios como usuarios, puedan acceder a estos enfoques, ¿no? Acá les muestro también el Círculo de Mujeres, figura en el mapa IFLA, ¿sí? Esto fue luego de que nos hayamos presentado en las jornadas TAB, y mediante la Fundación Williams nos contactaron de IFLA, y la biblioteca empezó a figurar en este mapa internacional. Bueno, y ahí les mostramos un poco cómo replicamos este círculo de mujeres en merenderos, en centros culturales. Ahora quizás es un poco más acotado con el tema de la pandemia, pero tratamos de mantenerlo y de hacerlo aunque sea virtualmente. No sé si tienen alguna pregunta. Los invitamos a escribir en el chat las consultas que tengan. Por acá María pregunta si se puede incluir la perspectiva de género en el manual de procedimientos y cómo en tal caso. Sí, eso queda, como bien sabemos, un manual de procedimiento es a criterio de cada biblioteca, ¿no?
Yo creo que sí, se podría incluir tranquilamente y más que nada en la forma interna de administrar, ¿no? De administrarnos como equipo de trabajo. Si alguien más tiene alguna pregunta, la puede hacer al chat. Nadie pregunta. Ahí había una pregunta que si realizamos alguna actividad de formación de usuarios. Bueno, les cuento que la biblioteca es una biblioteca popular que incluso en este momento estamos tramitando con la municipalidad la búsqueda de un lugar propio, un espacio físico para que pueda funcionar. Hoy en día no tiene espacio físico la biblioteca, entonces quizás no tenemos las actividades normales que tiene una biblioteca. Tratamos de mantenerla, pero se hace bastante difícil. Es todo trabajo voluntario, por lo cual formación de usuarios sí tenemos, pero no quizás de la forma que quisiéramos o que estamos preparadas para hacerlo. Sí, lamentablemente en este momento, incluso, como les decía, estamos sin un lugar específico. En julio tuvimos que dejar el lugar que estábamos ocupando, y en este momento, por ejemplo, todo el material bibliográfico está en un lugar prestado, un cuarto de una sociedad de fomento que nos habilitó para poder guardar y, bueno, hasta que tengamos un lugar propio. Procedimiento que llevamos a cabo en caso de tratar con una persona que sufre violencia de género. Bueno, tratamos de acompañar, ¿no? Ahí, Pato, si querés ampliar un poco más, hacemos acompañamientos. Obviamente no lo hacemos público porque entendemos que es una situación privada. Sí, pero hay una ruta crítica. Sí, Pato. Yo contesto si querés. Sí, dentro de la biblioteca, además del Círculo de Mujeres que lo coordina Merlina Chaparro, pero participamos todas, ya hace más 3 años, ¿no, Luli? Que sí. Creó el círculo más o menos. También hace acompañamientos de casos de violencia de género que nos llegan a través de diferentes fuentes. Merlina lo que hizo, lástima que no está ella acá para poder hablarlo, pero no puede con todo, pobre su alma, pero se lo cuento yo. Ella lo que ha hecho, como un trabajo de hormiga, es dar su teléfono personal en las comisarías y en los lugares donde se hacen denuncias, en la fiscalía, en la comisaría de la mujer, y ahí las mujeres se contactan, y las personas se contactan con ella para explicar su caso, y bueno, hay todo un recorrido que se hace de acompañar a la persona a hacer la denuncia, si es que la va a hacer. No todo el mundo puede hacer la denuncia, hay muchísimas cosas para considerar. Esto da para un tema de una charla mucho más amplia, ¿no? Con lo que es el acompañamiento en violencia de género, pero bueno, hay una ruta a seguir legal. Por suerte, como yo había comentado anteriormente, Escobar es amigable en cuanto a las políticas de género y de violencia contra las mujeres sin incidencias. Por lo tanto, la mesa ampliada está compuesta por los fiscales, por abogados del municipio, abogadas, por el personal de la comisaría de la mujer, por la que está a cargo de la comisaría de la mujer, no me acuerdo el apellido, ahora se llama Verónica. O sea, hay una buena articulación como para poder... igual hay un montón de inconvenientes en el camino, estoy simplificándolo, pero bueno, tenemos aceitada todos los mecanismos como para poder acompañar tanto a las mujeres como a los hijos
en esto, ¿no? Y el Círculo de Mujeres tiene una gran relevancia en cuanto a esto porque muchas se han podido animar a hacer denuncias a sus agresores e identificar que lo que estaban sufriendo era una violencia por haber participado de las charlas en el círculo, que no son charlas en sí como ir a dar un tema, sino que está un conversatorio abierto a todos. Tenemos disidencias también dentro del grupo, tenemos personas de la colectividad trans, así que es muy rico el intercambio y por otro lado, por ejemplo, hemos tenido una persona que ha quedado presa por abuso de sus hijas gracias a este acompañamiento por parte de Merlina en el Círculo de Mujeres. O sea, que se han obtenido resultados realmente muy efectivos a la hora de actuar en esta temática. No sé si querés agregar algo vos, Luli, sobre eso. Sí, que ahí preguntaban también si seguimos un protocolo. Sí, hay un protocolo que siguen quienes hacen los acompañamientos. Diferenciar también lo que es un acompañamiento de un círculo de mujeres, ¿no? El círculo es abierto a la comunidad y para que todas y todos que tengan ganas de acercarse y compartir este momento están invitados. Y un acompañamiento ya en una situación de violencia es algo más delicado. Entonces, se trata con la rigurosidad necesaria. En muchos casos queda en la consulta, es la experiencia de, más que nada de Merlina y de Patricia que hacen acompañamientos, queda por ahí en la consulta y no se llega a resultados exitosos, por llamarlo así de alguna manera, porque es un proceso que las mujeres les es difícil llevar adelante, de llegar a una denuncia, sostenerla, y todo el proceso que lleva después, ¿no? Acercarse a fiscalía, tengan en cuenta que obviamente las mujeres tienen sus hijas que también sufren esta violencia por parte de los padres o parejas de la mujer violentada. Entonces es un proceso largo, no es que las mujeres se acercan, nos consultan, denuncian y está todo solucionado, ¿no? Ojalá fuera así, pero en la mayoría de los casos por ahí queda en la consulta, que quizás después de unos meses vuelven, quizás no vuelven, quizás consultan, se les asesora y después no se llega, pero creemos que el rol principal de la biblioteca es acompañar, es el acompañamiento y las decisiones las toman obviamente las mujeres, no inducimos a nadie a hacer, a denunciar o a, no sé, a algún proceso más complicado, ¿sí? Las acompañamos. Quería contestar algo que nos están bombardeando Luli a preguntas. Ahora vamos contestando a poco. Con el tema de los protocolos, no existe un protocolo único en cuanto al acompañamiento. Yo pertenezco a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Regional Norte, soy la que coordina la parte de los derechos de las mujeres y tenemos un protocolo de búsqueda en caso de desaparición de personas y tenemos un protocolo de atención que formamos nosotros y la biblioteca tiene su protocolo hecho en base a su experiencia. Sí, existe una planilla donde cuando se acerca una persona se le hacen determinadas preguntas para saber el contexto de la violencia, si están acompañadas o no están acompañadas, hace cuánto que la sufren. Bueno, sí existen pasos, existe una metodología de trabajo, esa era la pregunta. Por supuesto que podemos dejar el mail y el Facebook en las redes, en nuestras redes, como para que nos sigan y puedan ver cómo trabajamos.
no hay ningún problema. No sé, Luli, si querés contestar alguna de las preguntas. Hay algo sobre feminismo y la biblioteca con el respecto al material que puedes por ahí contestar vos. Sí, yo me perdí ya de preguntas. No sé si hay alguna moderadora que quiera hacer alguna. Acá una pregunta interesante que hicieron es si para la clasificación de obras utilizan algún tesauro especial de feminismo. Bueno, no. Yo no, a veces nos convocan de distintos lugares y creo que no tienen quizás noción de cómo es la biblioteca porque no llegamos ni siquiera a hacer una clasificación. Contarles que la biblioteca es una biblioteca popular y todavía no terminamos lo que es los trámites para que sea reconocida por CONAVIP. Imagínense esto, no tenemos un espacio propio. Todo lo que hacemos lo hacemos voluntariamente.